Muy buenos días, mis queridos hermanos. Un cordial saludo. Qué bueno que podemos estar nuevamente en una escuela bíblica más como iglesia en este día. Hoy día hay una palabra, un estudio hermoso y profundo. Y para ello nos vamos a ir al libro de Génesis, capítulo 3, versículo 1 en adelante. ¿Y por qué no comenzar bajo una tremenda autoridad en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret, que está en autoridad nuestro Señor y Salvador? Y dice la Escritura, tome su Biblia, le invito a que tome su Biblia y sigamos el estudio y que la paz del Espíritu Santo esté con nosotros hoy día y nos traiga revelación de este estudio. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Ahí vamos a tener, ¿cierto?, como base este capítulo 3 del libro de Génesis, del versículo 1 en adelante, donde Adán y Eva podemos ver que ellos tratan de ocultar el pecado que ya ellos, ¿cierto?, habían infringido, ¿cierto?, un principio de este Dios eterno maravilloso. Y podemos ver la desobediencia del hombre. Comienza todo con escuchar otra voz. En el principio, al comienzo, dice la Biblia, ¿cierto?, de que Dios, al crear su creación, dice perfectamente, ¿cierto? La palabra es tan preciosa y gloriosa. Dios había visto todo, había sido todo creado de una hermosa creación. Dios, el Dios proveyendo y creando. Y sabe de que vamos a ver en este capítulo, vamos a ver lecciones importantes para nuestras vidas, para ti y para mí. Y podemos tener cuidado, ¿cierto? Cuidados con las influencias del diablo. Sabe de que podemos ver en la lectura del capítulo que la serpiente no obligó en este caso a Eva a que ella tome o coma del fruto, de este fruto prohibido que Dios les había encargado que no lo tocasen, ¿cierto? Nada, no podían hacer nada con ese fruto prohibido porque de cierto moriréis, le dice el Señor. Pero en este caso podemos ver una influencia de parte de Satanás.
Entonces vemos, ¿cierto?, la desobediencia del hombre y podemos ver en este capítulo el fracaso. Podemos ver la culpa, ¿cierto? Pero también se destaca el gran amor paternal y el gran amor de Dios Padre, de este eterno Dios, este Dios de esta maravillosa escritura, de esta Biblia. Podemos hoy día tener como base bíblica este capítulo y tener grandes lecciones como por ejemplo las influencias. Cuidado con las influencias del diablo. La serpiente, dice la escritura, no obliga a Eva a comer del fruto, sino que fue una influencia. La serpiente la convenció según la escritura. La fascinó la serpiente a Eva, ¿cierto?, con sus palabras, y la influenció a través del engaño y con tanta astucia que logró convencer, ¿cierto?, a Eva. También podemos ver si analizamos bien cada versículo, podemos ver que hay influencia, esta influencia de Satanás era maligna, mala, una influencia mala, y es peligrosa esta influencia, es muy dañina, porque si registramos, vamos a ir versículo por versículo, hace que cometamos cosas que no van de acuerdo al propósito ni a la voluntad de Dios Padre. Y fíjese que en el diccionario el significado de influencia significa es poder de una persona para determinar o alterar la forma de pensar o de actuar de alguien. Esa es, cierto, las influencias. Y podemos ver aquí que hay influencias malas, pero también influencias buenas. Y en este caso podemos ver en todo el capítulo la influencia mala, negativa y muy astuta de que usó Satanás desde el momento que Eva escucha otra voz. Y utilizó la astucia el Satanás, el diablo, y la mujer en este caso, sus ojos, sus oídos, y vamos a ver que terminó gustando, comiendo de lo prohibido a través de esta influencia mala, pecaminosa. Las influencias, generalmente las influencias malas, nos alejan del verdadero camino de Dios. ¿Y cuáles son esas influencias hoy en día? Muchas influencias. Y puede haber malas y también sabemos que hay influencias buenas. Por ejemplo, podemos ver el apóstol Pablo cómo influyó en Timoteo para bien. Pero en este caso vemos a Satanás cómo influye en la vida de Eva y Adán. Y hoy Satanás puede usar familias, amistades, y por qué no decir el internet hoy día, ¿cierto? Que la gente hoy día busca consejos, opiniones, pero no busca la opinión directa al Dios de la Biblia, a este Dios maravilloso que hizo los cielos y la tierra, y al hombre a su imagen y semejanza. Y el objetivo según la escritura que hemos leído de Satanás, para influenciar las vidas, era la destrucción, el fracaso, ¿cierto? En este caso, del hombre. Y el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 10, Jesús dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Y Jesús dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Podemos ver en el versículo 1, aquí está la serpiente. La serpiente ataca directamente a Dios a través de su creación. En el capítulo 1 de Génesis, versículo 31, dice la escritura, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Maravilloso lo que había creado Dios, todo glorioso. Pero podemos ver en el versículo 4, donde la serpiente le dice
no moriréis. Al comienzo de toda la raza humana, en este caso, esta primera pareja, Adán y Eva, estaba ligada totalmente a Dios. Y en el caso de la fe, a través de la fe, y también a través de su palabra como la gran verdad absoluta. Pero vemos en Génesis capítulo 2, versículo 16, vemos un principio de Dios Padre. Y dice el Señor, y mandó Jehová Dios al hombre, ¿cierto? Al principio de obediencia a nuestro Señor, dice la Escritura, y mandó Jehová Dios al hombre. Aquí tengo cerquita el versículo. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Un principio de obediencia, ¿cierto? Y eso el hombre, a través de escuchar otra voz, a través de dejarse influenciar por una influencia negativa y mala, maligna, usó sus ojos, usó sus oídos y por último toma del fruto prohibido y también comió disgustó. Vamos a ir avanzando en estos versículos. Versículo 5. Satanás le dice a la mujer, seréis como Dios, Satanás. Pero antes, Satanás, el propósito del adversario o de la serpiente antigua, procuró destruir toda la fe de la mujer en lo que Dios había ordenado. Ahí. Y en el versículo 5 dice, seréis como Dios. Satanás desde el principio, ¿cierto?, de la raza humana, de la creación del hombre y la mujer, ha atentado a su creación, en este caso al hombre, mujer, que crean que pueden ser como Dios y que pueden tomar decisiones tanto buenas y malas sin Dios, apartados de este Dios eterno. Y la Biblia dice que, ¿cierto?, separados de mí nada podemos hacer. Así dice la Escritura. En el versículo 6, la mujer comió, dice el versículo, su marido comió así como ella. Ahí Adán y Eva pecaron. Se produjo de inmediato la muerte moral y espiritual, según lo que estamos estudiando. Y en Génesis 2:17, más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comeréis, porque el día que comiereis, ¿cierto?, el día que de él comiereis ciertamente morirás. Ahí Dios le había advertido, ¿cierto?, al hombre, a su creación. Y entra la muerte moral, y esta muerte moral, ¿cierto?, consiste en la muerte de la vida, ¿cierto?, de Dios en ellos. Y podemos ver, y su naturaleza se volvió pecaminosa, dice la Escritura. Vamos a ir revisando versículos, algunos que nos van a ir dando el diagnóstico que se volvió pecaminosa su naturaleza, producto de la desobediencia. La muerte espiritual, que estaba arruinada, podemos ver, se arruinó esta relación con Dios. Y por ende, todos nacen hoy con una naturaleza, ¿cierto?, pecaminosa. Y los podemos ver en el libro de Romanos, capítulo 8. Y en el Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. En el versículo 7 del capítulo 3, dice el versículo, conocieron que estaban desnudos. Estaban en una inocencia moral. No conocían nada de conciencia pecaminosa, no lo conocían ellos. Antes de la caída. Y en el capítulo 3 y en el versículo 21 podemos ver
Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Tuvo que vestir, ¿cierto? Este Dios glorioso, nuestro Padre Celestial, tuvo que vestirlos con túnicas, ¿cierto? A su creación, ya que ellos se encontraron con una conciencia pecaminosa. Conocieron que estaban desnudos. Ya esa inocencia ya no estaba con ellos. Y podemos ver cómo el hombre hasta hoy día somos necesitados de Dios cada día. En el versículo 8 podemos ver del capítulo 3, aquí quieren esconder su pecado. Y dice el versículo 8, se escondieron. Y aquí empiezan los sentimientos de culpabilidad. ¿Sí? Podemos ver, y la conciencia, ¿cierto?, se vuelve pecado. ¿Sí? Su conciencia, huyen de Dios. Se esconden entre los árboles. Están asustados, están intranquilos ellos. Sabían que eran pecadores y que Dios no aprobaba sus acciones. Y podemos ver en el libro de Hechos, capítulo 24, versículo 16, dice la Escritura: y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Dios ha provisto limpiar las conciencias. Este Dios glorioso. Las conciencias culpables, restaurar la comunión con este eterno Dios maravilloso. Y podemos ver en Juan 14, versículo 16. Aquí Jesús dice, Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Qué glorioso. Qué glorioso que Dios tenía un plan divino, glorioso, eterno, maravilloso, soberano. Y hoy día podemos estar agradecidos de ese plan único de Dios. Gloria sea al Señor. Y en el versículo 13 empiezan ya las disculpas. Y acá dice la mujer: la serpiente me engañó. Satanás causó la caída del hombre mediante el engaño, mediante una voz sutil, una voz astuta. Ellos primero conocían la única voz de Dios, que se paseaba en el huerto, dice la Escritura. Ellos escuchaban solamente la voz de este eterno Dios, nuestro Padre Celestial. Glorioso sea el Señor. Y la influencia hacia la mujer, y ella escucha una segunda voz por primera vez de tanto tiempo. Y esa voz la influenció de tal manera ella, con engaño, ¿cierto? Y causó la caída a través del engaño. Ella se da cuenta que fue engañada porque le dice a Dios, al Señor: la serpiente me engañó y comí. Hay estos métodos de influencias malas que usa Satanás, y mucha gente cae a través de las influencias malas que usa Satanás. Y la gente se aleja del Señor, se alejan del verdadero camino de Dios. En el libro 2 de Corintios podemos ver en el versículo 2 de Corintios capítulo 11, versículo 3. Fíjense qué interesante este versículo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Pablo tenía claro las influencias malas. Por el engaño de Satanás, algunos también en las iglesias creen que pueden llevar vidas inmorales y heredar el reino de Dios.
Y eso es un gran engaño. En el primer libro de Corintios podemos ver, en el capítulo 6, versículo 9, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y acá hay un recuerdo que dice el apóstol. Y esto erais algunos, más ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Dios es santo y Dios es justo. Por eso hoy día esta lección nos muestra cómo podemos discernir una mala influencia y una buena influencia. Dios está por venir. El Señor no tarda en venir. Por lo tanto, debemos tener, como dice la Escritura, debemos procurar tener siempre una conciencia, ¿cierto?, sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Mientras tanto, santifiquémonos y busquemos la presencia de Dios, la paz y la comunión de los santos, porque el Señor viene. Mientras tanto, que tenga una linda semana. Dios les bendiga.